WADS. Sonia New Haven. Radio Amor 690. Estación de la familia. En un mundo en donde vivimos haciéndonos preguntas y buscando respuestas a nuestras inquietudes, abrimos nuestras líneas para que compartas con nosotros tus preguntas en Conversemos. Hablando temas de interés y actualidad, compartiendo opiniones y buscando soluciones. Y ahora en Conversemos, el pastor William González. Este día que ha hecho el Señor, y es cierto, usted acaba de sintonizar, Conversemos con Pastor William y con la agradable compañía de siempre, nuestra amada hermana Pastora Vilmaris Fernández. Dios te bendiga, Vilmaris. Dios le bendiga, pastor, al igual que a toda esta audiencia. Pastor, qué alegría poder estar aquí una vez más en los estudios de Radio Amor en vivo en este su programa. Conversemos, él es el pastor William González. A la verdad que el saber que cada martes hay un grupo tremendo de personas prestos, dispuestos para conversar, para ser edificados unos a otros, para compartir 60 minutos de bendición, nos motiva a llegar hasta los estudios de Radio Amor, hasta esta bella ciudad de New Haven y hacer para usted con mucho amor este programa. Conversemos con el pastor William González. Sean todos bienvenidos a 60 minutos de pura bendición, donde mantenemos un diálogo con el pastor William González, compartimos opiniones, preguntas, experiencias, testimonios, puntos de vista, sí, con usted, nuestra audiencia que ya está ahí sintonizándonos a través del 690 y aquellos que nos sintonizan a través del internet www.radioamor690.com. Así que ahora mismo usted puede llamar al pastor, al hermano, a la amiga, al vecino, a ese familiar en su país y decirle: Conversemos acaba de comenzar. No te lo pierdas, sintonízalo a través de radioamor690.com. Llama a tu hermana, a tu amiga, tú que le compartes a la gente de la bendición que es Conversemos, pues dale una llamadita tempranito y déjale saber que ya Conversemos está en el aire con el pastor William González. Y como siempre, con todos estos temas tan interesantísimos que a todos de alguna manera u otra nos afectan, nos aplican. Hemos sido parte, hemos visto, hemos escuchado, ¿sí? Como siempre, trayendo temas de actualidad, de interés y, como siempre, el consejito para esa aplicación, ese consejo donde nosotros podemos activar y aplicar ciertas cosas en nuestra vida para que nos vaya mejor, como dice la palabra, para que nos vaya bien. Y hoy, familia, tenemos un tema que usted no se lo puede perder. ¿Ha escuchado usted en ocasiones, o usted mismo ha dicho, algo como: ay, si cambiara, ay, Dios mío, si cambiara? ¿O ha escuchado: de verdad que yo necesito un cambio, esto no puede seguir así, necesito un cambio? También podemos decir: ese no cambia, esa no cambia, o esa gente ha dado un cambio. El dilema de los cambios. Ese es el tema para hoy con el pastor William González, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel, una iglesia saludable para crecer en la bella ciudad de Bridgeport, que de hecho aprovechamos para saludarles a todos ellos que están en sintonía, no solamente en Bridgeport, sino nuestra gente linda en Norwalk, donde tenemos la Iglesia Bautista Emanuel Misión Norwalk, con los pastores William y Nilsa Cuevas. ¡Qué bendición! Allá en la ciudad de Norwalk y Waterbury, que ya están pegaditos, pastor, ya están escuchando, saludos, ya están reportando su sintonía, donde por la gracia del Señor estamos pastoreando en esa bella ciudad de Waterbury. A todos ellos y a ustedes, saludos y bendiciones. Este es su programa Conversemos, con el dilema de los cambios y pastor William González. Que no cambien el dial de la radio. Para nada. Quédese ahí en Radio Amor 690 AM, en el cuadrante de su radio, Radio Amor 690.com. A los que están en sintonía con nosotros a través de las ondas cibernéticas. Sabe que hay gente en sintonía con nosotros en Costa Rica. Tenemos una misión allá en Ecuador. Acabo de hablar con ellos esta mañana. En Florida, en Texas, la frontera con México, en el barrio, se me olvidó el nombre, creo que es Piedrabuena en Argentina,
Sí, Guayaquil también está en Guayaquil, sintonía. En Ecuador, y otros más, me perdonan que así no, tengo que apuntarlo la próxima vez, que se conectan con nosotros a través de nuestra página del internet y también Radio Amor 690.com. Así que no cambie, vamos a hablar de cambio, pero usted no cambie la sintonía. El dilema de los cambios. El dilema de los cambios, Ese es el pastor. tema. Llame, Sí, ¿qué señor. usted piensa de los cambios? ¿Son buenos, no son buenos? ¿Debe cambiar la pareja? ¿Deben cambiar los padres? ¿Deben cambiar las iglesias? Porque los siempre líderes? insistimos en que la gente cambie. ¿Y por qué entonces reaccionamos cuando la gente cambia? ¿Y quién realmente es la persona que debe de cambiar, usted o yo? ¿Debemos cambiar o no debemos cambiar? Ay, eso es un dilema, pastor. Exactamente. De verdad que eso es un dilema. El dilema de los cambios. Ese es el tema para hoy con el pastor William González. Los teléfonos, ya usted los conoce, 203-777-7690. Conversemos. ¿Son buenos o no son buenos los ¿Serán cambios? buenos los cambios? Esa Y es la cuando pregunta. cambió como yo quería, a la manera que yo estaba orando y pidiendo, Dios mío, que cambie así, asau. Pero tenía que cambiar en primera instancia. Tenía que cambiar. Ay, no, ya empezamos. Tenemos tremendo dilema con esto de los cambios, de Y verdad. es real, hablando en serio, es real el dilema porque hay una protesta cuando no se ven cambios y hay una protesta cuando se cambian y después hay otra protesta porque no se sabe, hay un grupo que aplaude unos cambios mientras a veces hay otros grupos tan fuertes que los resistes. Entonces quiere cambiar el cambio que se acaba de incorporar. Usted ve esto en las parejas, usted ve esto en la relación padre con hijos y bueno, ese lo escuchamos constantemente en las iglesias. O en las iglesias, sí, en las iglesias. Los cambios en las iglesias, hay grupos que viven todo su ministerio evitando los cambios. O sea, esa ha sido su meta. Aquí nada va a cambiar. Entonces, mientras se levantan grupos, a veces en la misma comunidad de fe, en la misma iglesia local o en la organización, toda su meta, todo su esfuerzo, toda su energía está invertido en incorporar cambios. Comuníquese con nosotros al 203-796 777-7690 o a través de el internet, que usted también puede reportar su sintonía, sí señor, radioamor690.com, a través de Facebook. Así que llámenos ahora mismo. El dilema de los cambios, cómo le bendice, cómo le afecta. ¿Es usted de los que para nada le gustan los cambios o son de los adictos a los cambios? Hay gente que constantemente, pastor, tienen que cambiar. Me recuerdo una vecina que yo tenía en Puerto Rico. Todo el mundo ha tenido una vecina que... ¿Usted también? Sí, ¿Pero usted vivía donde yo vivía? No, es que en todos los barrios en Puerto Rico Impresionante. Y en los países de Latinoamérica, yo creo que eso se da, esa realidad donde hay personas que no pueden estar tranquilas, es los que cambian por el hecho de cambiar, sin propósito, solamente que es como tú dijiste, una adicción a que el cuadro no lo puedo ver ahí más de 2 semanas, pero mira, acá se ve, no importa, yo tengo que estar todo el tiempo cambiando. Ya eso parece como una compulsividad, ya eso es otro aspecto, pero sí, hay personas que no pueden, aunque le convenga dejar las cosas como están, tienen que estar cambiando. Hay un refrán que dice que si no está dañado, no lo rompa para que después no lo tenga que arreglar. Si está bien, no lo rompa para que lo tengas que arreglar. Si está funcionando, pues no lo cambie para que después tengas que entonces traer más cambios. Déjelo ahí, si está funcionando, déjelo ahí, ¿verdad? Familia, el dilema de los cambios es el tema para hoy con el pastor William González. Usted ya está invitado, si ya le dijimos, nos puede llamar al 203-777-7690. Pastor, de verdad que esto es un dilema. Los cambios, nos dimos cuenta que son un dilema en nuestras vidas, pero hay unos cambios que usted cree que afectan más cuando se trata de la pareja. ¿Por qué se oye tanto en la pareja cuando la esposa, ay, sí cambia? ¿Por qué somos nosotras las que siempre tenemos como ese anhelo, como que casi siempre el sexo femenino es la que siempre, no que anhela, porque a lo mejor los hombres anhelan cambios, claro que está, pero no lo dicen tanto como nosotras, somos insistentes. Si ese nene cambiara, si esa nena cambiara, si ese esposo cambiara. Aparente y alegadamente, yo creo que no está tan lejos de las
estadísticas. Los hombres, número uno, somos por tendencia menos expresivos que las mujeres. Y también, y volvemos a decir, tendencias, ¿ok? No estoy diciendo, porque hay hombres bien expresivos y hay mujeres que no se expresan, como todo. Pero por lo general la tendencia de la mujer es más verbal, más expresiva. Entonces el hombre es menos expresivo. Al tú expresarte menos, la apariencia que tú proyectas, obviamente es una apariencia de no cambio. ¿Entiendes? Porque los cambios se expresan y si lo hay, pues más lento se nota. Entonces el hombre también aparentemente pues tenemos más tendencia a aferrarnos a unas cosas. Así que cuando tú unes la tendencia del hombre a ser menos expresivo y a aferrarse más a una cosa y la tendencia de la mujer a ser más expresiva y a estar un poquito más posiblemente abierta a ciertos cambios, pues entonces yo creo que la combinación es demasiado retadora. La mujer se siente, yo quiero y él no quiere. ¿Ve? Entonces, la mujer está como un poquito más abierta a explorar y el hombre está más lento. Eso no quiere decir que no quiera, pero la expresión, lo que se proyecta es eso. Y yo no sé, pero eso es un sentir en casi todas las parejas de Latinoamérica. Cuando tú hablas, no es más que de un sector. Eso parece que es generalizado, que las mujeres tienen ese sentir. Y entonces la respuesta de los hombres, pero la respuesta de los hombres, pero ¿por qué hay que cambiar? Tú sabes, si estamos bien así. Entonces lo que para nosotros emocionalmente no es un problema, tiene alterada a la mujer. Entonces, eso es muy cierto. Entonces la mujer se siente alterada y como se siente alterada, la solución de ella, ¿qué es? Un cambio. Pero como yo no me siento alterado, ¿para qué cambiar? Entonces es el sentir emocional ante una situación lo que hace que lleguemos a diferentes conclusiones. No necesariamente es que no haya voluntad de cambio, es que no hay convencimiento. Tú estás viendo este asunto desde este ángulo, yo lo estoy viendo desde el otro. Obviamente, si yo como hombre veo que la cosa no está dañada, ¿por qué la voy a cambiar? Entonces, si la mujer lo está viendo desde un ángulo y está viendo, ¿verdad?, que hay algo que no hace clic o que no está bien, entonces va a querer el cambio. Así que casi siempre tienen que llegar al punto, mira, lo más recomendable, porque tampoco es fácil, es convencerse el uno al otro de cambiar de ángulos. Yo convencer a mi mujer que lo vea desde el punto que yo lo estoy viendo y ella que me convence a mí. Eso se llama como una empatía. Déjame solidarizarme, ponerme en tus zapatos. Sí, porque el impacto de los cambios, aunque sea un mismo cambio para todos, nos afecta de manera diferente. Sí, nos afecta, pero fíjate que tú, la pregunta, ¿por qué yo sí y él no? O él sí y yo no. Pues casi siempre es que estamos viendo las cosas desde ángulos diferentes. O sea, yo te voy a decir una cosa, si yo no veo una necesidad, pues yo no voy a tener el incentivo. O sea que tenemos que convencerlos a ustedes de la necesidad que existe para ver si entonces comienzan a cambiar, porque es que nosotras queremos cambiar los maridos, no el marido, sino la conducta o las actitudes o las acciones de... Bueno, ya bueno, si hay alguna que quiera cambiar el marido, eso entonces ya es otro problema. Hay que especificar qué significa cambio ahí. Tú quieres cambiar la forma de ser del marido, tú quieres cambiar de marido. Esas son dos cosas. Ahí esos son otros 20 pesos. Vamos a hablar con claridad. La cuestión de que si yo quiero cambiar la tendencia, las características distintivas de la persona, casi siempre yo quiero cambiar la personalidad, pues ya ese es otro punto más serio. Porque yo no estoy hablando ahora de un asunto, ¿entiendes? Yo estoy hablando ahora de una persona. Yo no quiero cambiar la opinión de mi marido, de mi esposa, sobre este asunto. Fíjate que ahora yo quiero cambiar la personalidad, la forma de ser característica que tiene. Ya eso es otro problema, porque a veces eso es lo que el cónyuge está buscando. El cónyuge no está buscando tu opinión
que se busque una alianza con la mía en este asunto X. Yo lo que estoy buscando es que tú cambies tu forma de ser. Entonces, los asuntos van a ser la ocasión, no es el issue. ¿Entiendes? El asunto no es el asunto, sino que tú usas esa ocasión como, tú usas ese asunto, vamos a poner, dime uno, pintar la casa. Ajá. Qué dilema Ajá. de los cambios. O añadir un cuarto, o quitar Ujú. esto, ok. Ese tipo de cambio físico en la casa que comparten ambos. Tú utilizas eso como una razón para darle duro al marido, pero en el fondo lo que tú quieres es que él cambie su personalidad o viceversa. Entonces ya no están hablando de que si pintar, que si tú ya puede ser que hace tiempo la agenda de esa mujer o de ese hombre es cambiar la persona. Entonces ya ahí estamos entrando en aguas profundas porque según lo que sabemos de la Biblia y de la historia todavía no hay un hombre y una mujer que haya sido capaz de cambiar al otro. Emilia Encarnación dice, alaba la gloria de Dios, se está gozando. Yo creo que ya el Señor comenzó a ministrarle a Emilio Amén, a amén. través de Conversemos. Dios te bendiga, Emilio. ¿Quién será el que quiere cambiar a quién? ¿Elsie a Emilio o Emilio a Elsie? Bueno. Esa tentación caemos todos un poquito. Bueno, ¿verdad? Pastor William, pues entonces ábrenos sobre la importancia de nosotros entonces aceptar la realidad de los cambios. Quizás, pues, mira, ese es uno de los problemas más grandes que tenemos y tenemos un desafío teológico también. La Biblia presenta a Dios, mira qué interesante, como el Dios que no cambia. Malaquías 3:6 dice, mas yo Jehová que no cambio. Eso se llama en teología la inmutabilidad de Dios, un atributo que Dios tiene que Dios no cambia. No hay ni cambio ni sombra de variación alguna, dice el apóstol Santiago en su epístola, refiriéndose a Dios. Entonces nosotros somos producto, creación de un Dios que no cambia. Lo interesante es que el Dios que no cambia crea, produce una creación y la diseña para que funcione en medio de cambios. O sea que el germen del cambio lo produce, lo establece Dios en su creación cuando Él mismo no cambia. Eso puede parecer un poquito difícil, pero cuando tú lo analizas bien, lo que termina uno es sintiéndose bien porque uno sabe que en medio de los cambios, que son elemento natural en todo lo creado, uno puede aferrarse al que no cambia. Y me da un sentido de estabilidad y de seguridad, pero también me tiene que dar un sentido de revelación. Si Dios que no cambia soberanamente establece un orden que tiene en sí la esencia del cambio, pues entonces yo tengo que apreciar desde un punto de vista bíblico-teológico el cambio como algo integral y algo natural de la vida. Todo lo que Dios hace que tiene vida está diseñado para crecer. Pregúntate, ¿cómo es posible crecer si no se cambia cuando el crecimiento en sí mismo es un proceso de cambios? Entonces, la realidad del cambio viene a ser como llegar a la primera base en esto de entender un poco este dilema. Porque tú no puedes hablar ni siquiera de cambio cuando no aceptas esa realidad de cambio. Y la realidad del cambio se acepta en base a cómo Dios hace las cosas. Tú sabes que fue Dios el que diseñó el cambio. Entonces, cada vez que yo me acuerdo de eso, mi resistencia al cambio, mis miedos al cambio, mis dilemas en cuanto al cambio, empiezan como a ponerse en perspectiva. Lo primero que hay que hacer es que entendamos, y yo creo que los creyentes tenemos una ventaja descomunal comparando con las personas que no creen en Dios y mucho menos que no creen en la revelación bíblica. Si alguien debe estar preparado, habilitado para manejar mejor los cambios, somos los creyentes, por la sencilla razón de que tenemos un Dios que no cambia, pero que en su soberanía decidió hacer una creación y diseñarla en medio de parámetros que cambian dentro de esos parámetros. Dios nos pone en un dilema y no podemos, tenemos que aceptar, es inevitable, tenemos que aceptarlo. Y entonces eso nos va a ayudar muchísimo mejor porque eso nos alinea al diseño de Dios. ¿Ves? Entonces, obviamente
hay unas etapas que nosotros consideramos que son más gratificantes que otras en ese proceso de cambio. Pero todo cambia porque Dios dijo, Dios determinó y Dios creó sujetó la creación a procesos de cambio. Más me vale a mí, ahí es que radica la sabiduría, alinearme y entender eso. Y lo entiendo sabiendo que el que creó los cambios es el Dios que no cambia. Él es el pastor William González. Si usted no cambie el dial porque Conversemos está buenísimo. Estamos hablando precisamente del dilema de los cambios. Usted lo ha escuchado cuando decimos, ay, si ese hombre cambiara. No, de verdad que yo necesito un cambio. Ese muchacho ya no cambia, ¿sabe? Ay, esa gente ha dado un cambio desde que cambiaron. Ay, pero qué dilema. Usted puede llamarnos al 203-777-7690. Desde Waterbury reporta su sintonía la hermana Arlene Rodríguez. Dios te bendiga, Arlene. Dios te bendiga a tu familia. Y gracias por acompañarnos y reportar tu sintonía. Dios te bendiga mucho, mi reina. Seguimos con el dilema de los cambios y nos parece entonces, pastor, que los cambios entonces son inevitables. Son inevitables. Y hay gente que vive la vida tratando de evitar lo inevitable. Entonces, eso es cuando uno se coloca a la mayor frustración posible de la vida, es cuando tú tratas de vivir la vida evitando, o tratas de vivir la vida todo el tiempo esforzándote para evitar lo inevitable. Por ejemplo, la Biblia dice está establecido. Uh-huh. Cuando la Biblia dice está establecido, es que ya Dios determinó. No se rompa mucho la cabeza. Exacto, no pierdas tiempo. ¿Qué es lo que está establecido? Que el hombre muera una vez. Eso no va a reencarnar ni nada, eso son falacias. La Biblia dice que el hombre muera una vez, vamos a morir. Está establecido como orden establecido por Dios, que parte de los cambios que vamos a experimentar es que vamos a nacer, vamos a crecer física, emocionalmente, vamos a vivir hasta cierto punto y un día vamos a morir. Eso es lo que Dios estableció y eso es un proceso de cambio, pero ese cambio que se va a dar cuando partamos ha sido un objeto de mucha negación y de mucha resistencia frustrante, destinada a fracasar, y no nos importa, mucha gente no entiende, no lo quiere aceptar, y entonces pues los años que vive, que debe vivir disfrutando la temporada que Dios tenga para su vida, lo vive frustrado porque ya está tratando de hacer, es como mire, pelear con Dios. Ya estás destinado a perder porque Dios no pierde ni una sola batalla. Entonces, la esencia de la sabiduría de la vida y con esto de los cambios es alinearse a Dios, que fue el que los estableció con un propósito. O sea, que intentar cambiar al marido es como pelear con Dios. En un sentido, porque nosotros no tenemos esa capacidad. O a la esposa, señores, o a la esposa. La esposa no cambia porque yo quiero que cambie. Lo que yo puedo hacer con la esposa, lo mejor que yo puedo hacer con mi esposa es ejercer una influencia facilitadora. Es como el testimonio. Mire, mi testimonio no cambia al inconverso. Dios dice, recibiréis poder y me seréis testigos. El poder del Espíritu Santo obrando en mí, guiándome en medio de estos dilemas, lo que me da es capacidad de yo ser un testigo efectivo. Entonces el Espíritu Santo me hace un testigo efectivo. Entonces cuando yo soy un testigo efectivo, el que me está observando, ya el Señor a través de mi testimonio le capta la atención. Y cuando le capta la atención, ahí yo cumplí mi parte. Yo le impartí una palabra, yo le impartí un modelo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Coge esa palabra y ese modelo y empieza a operar el cambio. ¿Quién? El Espíritu mismo es el que opera el cambio. Entonces, un marido ejerce una influencia. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres hay que se casaron con hombres que no conocían al Señor? Y yo los escucho cada rato diciendo, mi esposa no me cambió. Yo digo, entonces, ¿por qué tú estás aquí aceptando a Cristo? Porque mi esposa fue un instrumento de bendición que me hizo pensar en Dios. Me hizo poner freno, me hizo ver la vida, detenerme en la vida, pero quien me trajo y me cambió fue el Señor. En ese caso, pero muchas veces vemos situaciones que los pastores son testigos. Pastor, ¿cuántas personas no van a su oficina en busca de consejería y le dicen, pastor, él es inconverso, él no conoce al Señor o ya, pero yo lo cambio? No se preocupe que yo lo cambio, pastor. Yo no sé lo que quieren decir esas mujeres, pero si lo que quieren decir 100% es que tienen el poder, la capacidad, no me cabe duda que tienen el deseo,
pero no sé lo que ellos están pensando exactamente en cambio. Les tenemos noticias. Si tú lo que estás pensando en cambio es lo que la Biblia habla del cambio transformador del ser humano, olvídate, porque eso es terreno exclusivo de Dios. Dios no me mandó a cambiar la gente. Dios me mandó a mí a hacer influencia. Por ejemplo, nosotros somos sal, nosotros somos luz, nosotros somos cartas abiertas. Mira, ¿cuántos testimonios no me dio Dios a mí a través de algunos amigos que yo tuve en la universidad? ¿Cuántos testimonios Dios no me dio a mí a través de algunos que otros vecinos que yo veía que eran, ¿verdad?, fieles a su fe y vivían distinto y diferente? Yo los veía y eso me hacía pensar. Y Dios captaba mi atención hasta que Dios mismo se me reveló. Dios mismo se me reveló. Entonces, la idea esta frustrante, fantasiosa que tiene una mujer que va a cambiar a su marido, que es un error clásico que se comete en las enamoradas, ¿verdad? Nuestras hijas y nuestras nietas cuando se enamoran. ¿Te ríe? Que se está riendo ella, Sí, ¿verdad? se está riendo lo de ella. Los hermanos que nos están escuchando y no nos ven, tenemos la técnica riéndose porque sabe que es verdad. Es una ilusión que tiene el enamorado, y acá viene el sabio, la sabia que quiere ese enamorado y le dice: mi hijo, mi hija, mira esta situación, tú sabes, no se puede tapar el cielo con la mano, Dios te está hablando, ese muchacho, mira esa característica, mira esa tendencia, no te preocupes, papá, no te preocupes, pastor, no te preocupes, mamá, que yo lo cambio. Ahora, ¿cuántas víctimas no caen en esa trampa todos los días? ¿Cuál es el error aquí? Pensar que usted tiene la capacidad de cambiar. Usted lo que puede hacer es ejercer una influencia, eso es cierto, y estamos llamados a ejercer una influencia, pero transformar una vida de adentro hacia afuera, solamente el poder del Espíritu Santo a través del Evangelio puede hacer eso. Gracias a la gente que se está comunicando con nosotros para compartir sus preguntas, opiniones, puntos de vista. El dilema de los cambios es el tema que estamos compartiendo hoy con nuestra audiencia. Cada martes conversemos con el pastor William. Tiene para usted unos temas súper interesantísimos con el único propósito de bendecirles y sobre todo edificarnos los unos a los otros. Por tanto, usted es parte de este programa. Continúe llamándonos como lo está haciendo nuestro hermano y amigo Ángel Reyes de la ciudad de Bridgeport. Ángel, bendiciones. Le envía saludos, pastor, a todos aquí en Radio Amor. Y dice que sí, que debe de haber cambios para cosas positivas o para saber si se puede hacer algo diferente. Si debe de haber cambios para cuando son cosas positivas, debemos de hacer cambios, o para saber si se pueden hacer cosas diferentes, algo diferente para obtener resultados diferentes. Claro, dice, si es algo que va a ser positivo. Por ejemplo, Dios mismo no cambia, nos hace en un proceso de cambios. Y Él mismo muestra eso una y otra vez en la palabra, en la historia. La Biblia dice que el Señor nos lleva de gloria en gloria, ¿verdad? De triunfo en triunfo, de etapas, de una etapa a otra etapa. Esos son procesos de cambio, porque Dios tiene un plan. Entonces te coge a ti en una etapa y te va llevando a través de la vida hasta la etapa que Él te quiere llevar. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Dios no cambia su plan, Dios no cancela su fiesta, Dios no cambia su propósito. Dios lo que cambia es a uno, porque en su propia soberanía Dios escogió a uno para que llegáramos al cumplimiento de su propósito y de su meta a través de un proceso de cambios. Dios pudo habernos hecho ya nacer criado, como uno dice. Mira, ese muchacho nació criado cuando nace un bebé bien grande. Sí. Por más criado que haya nacido, no se ha criado nada, fue que nació grande. Yo creo que yo había escuchado que usted nació criado, de esos que dicen que ¿cuántas libras? Muchacha. ¿Cuántas yo no libras? Sé cómo mi mamá está viva. ¿Y cuántas libras ahora? ¿Y cuántas libras ahora? Hablando de cambios y de etapas. ¿Con cuántas nació y cuántas ahora? Yo creo como 11 libras, yo creo. 11 libras y media. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, estoy en 200. Ah, no, está bien, entonces. He cambiado bastante. Pastor, hablando de esas etapas, ¿de qué manera cambia el ser humano? ¿Cuáles son esas etapas? Por eso, en términos físicos y fisiológicos, las famosísimas etapas del niño, ¿verdad? Es un bebé, es un niño, es un preadolescente, es un adolescente, es un adulto mayor, y en cada una de esas etapas hay quien tiene variaciones en ese proceso. En cada una de esas etapas hay unos cambios fisiológicos
La gente no se siente igual, los intereses no cambian. Y dice, ¿por qué cambia? Porque a una edad tú no tenías unas hormonas funcionando en tu cuerpo. A otra edad dejan de funcionar esas hormonas. La mujer entra en una etapa de reproducción. Cesa esa etapa, los hombres. Y todo eso fue y es plan de Dios. Entonces, por más que yo trate de abortar esas etapas, son cambios. Eso es en lo físico nada más. En lo espiritual es lo mismo. Uno es una nueva criatura. Es como quien dice un niño en Cristo y comienza a crecer. Y crecimiento es cambio. Entonces, yo a veces me sorprendo, Mari, cuando escucho a la gente y dice, yo quisiera ser como era antes. Pues yo no. Yo no quiero ser como yo era antes. Yo quiero ser mejor. Yo quiero ser más maduro. La Biblia habla de que los cambios tienen un propósito, tienen una dirección. Sí. Y a veces yo entiendo lo que la gente quiere decir, pero tenemos que tener cuidado. La gente lo que quiere decir, yo quisiera rescatar la pasión que yo tenía antes. Entonces la pregunta es ¿por qué yo no puedo tener esa misma pasión? Pero yo quiero tener la misma pasión, pero quiero tener más madurez. Bueno, pastor, yo le he escuchado de algunas mujeres que ellas lo que quieren de antes, bueno, a lo mejor era lo físico, pero con la mentalidad y la capacidad de ahora. Claro. Entonces, una persona así lo que está diciendo es yo quiero una chispa. Por ejemplo, en las relaciones de las parejas se pierde lo que le llaman esa chispa, esa pasión. Muchas veces con la rutina. Exacto, ese romanticismo, que no es razón por la cual tú lo puedes perder. Pero yo creo que la oferta de Dios en el ser humano individual, como pareja, como pastor, como padre, la oferta de Dios de cambio es mejor. Porque la oferta de Dios es una madurez. Y la madurez siempre te lleva a disfrutar las cosas en aguas más profundas. Porque tú tienes mayor entendimiento, tú puedes integrar, tú puedes amarrar los cabos. Dice, como dice en inglés, you connect the dots. Tú puedes verlo en un cuadro más amplio, y todo lo que se puede ver en un cuadro más amplio es mayor, valga la redundancia, mayor amplitud y mayor disfrute de la experiencia. Porque ahora yo no veo esta experiencia más que desde esta esquinita. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Yo la veo más amplia. Entonces, eso es madurez en la Biblia. Santidad, discipulado, y esos son cambios continuos, cambios tras cambios, donde Dios no te deja igual. Yo no entiendo por qué la gente dice, llévanos de gloria en gloria. Pues tú lo que estás pidiendo es cambio, porque esos son cambios. Entonces Dios, eso es parte del diseño de Dios. La Biblia misma nos invita a renovar nuestra mente constantemente, nuestro entendimiento, Exacto. nuestros pensamientos. Claro. Entonces es un continuum. Eso es cambio. Es un continuum. Es una serie de cambios diseñados conforme a la soberanía y a la voluntad de Dios. Entonces, si la cuestión es así, ¿por qué la gente se resiste tanto a los cambios, pastor? Yo creo que hay una... Contrario a la vecina que siempre quiere cambios. Hay muchísima gente que se resiste a los cambios. Hay iglesias, Mira, Tupperware, que se resiste a los en Puerto cambios. Rico había un pastor que en los años 80, ¿cómo es que se llamaba? Mario Rivera, doctor Mario Rivera, solía decir, de hecho creo que escribió, no sé si escribió un libro que se titulaba así, Crecer duele. Entonces, lo que pasa con muchos cambios, que aunque sean de Dios, duelen. Por la sencilla razón que nuestra naturaleza humana, fíjate, negamos los cambios, queremos cambios, ahí está el dilema. Entonces, después que empezamos a disfrutar algo que al principio lo rechazábamos y vemos que es bueno, nos aferramos. Entonces, cuando usted se aferra a algo, aunque yo te ofrezca algo mejor, el problema no es la calidad de lo mejor que me está ofreciendo, no es el nuevo nivel de gloria, es el apego que tengo al nivel de gloria que conozco. Eso es lo espiritual. Es el apego que tengo a la rutina. Es el apego que tengo a esta forma de hacerlo. Entonces ya me acostumbré. Cuando yo me acostumbro, tengo una rutina, tengo un hábito, yo me siento seguro. Cuando me proponen, me plantean un cambio, yo tengo que salir de esa zona de comodidad. Por lo tanto, mi tendencia natural es a resistir, aunque la oferta venga de Dios. ¿Entiendes? Tú puedes, aquí es que yo veo el dilema. Mira, el cambio viene de Dios. La oferta viene de Dios, te va a convenir. Y entonces, ¿por qué si viene de Dios? Y tú eres tan espiritual, y tú eres tan de Dios, y te conviene, y tú eres inteligente, ¿por qué te resistes? Porque a la misma vez de cambio te pide pasos de fe, te pide suelta lo que conoces,
y te pone en una brecha ahí de incertidumbre, donde ya tú no dependes de lo conocido, sino que tú vas a depender en la palabra que te está invitando. Es como cuando el Señor le dijo a Pedro, saca el pie del bote. Un cambio, una experiencia nueva. Fue Dios, él lo está viendo. Es más, hasta Jesús en ese momento en Pedro responde al reclamo de Pedro. Si eres tú, di que yo, pues soy yo, pues ven, le lanzó la palabra. ¿Qué más tú quieres? Es él, te lanzó la palabra. Pero entonces Pedro tiene que pasar por el proceso que nosotros pasamos ante la invitación de un cambio, donde él tiene que sacar el pie del bote. ¿Qué es el bote? Comodidad, lo que conozco, lo que me da seguridad, seguro, sí. Lo natural. Y lo natural, pues la palabra lo dice, es natural. Yo no peleo con lo natural porque fluye, es lo natural. Entonces, cada vez que yo voy a un cambio, hay un momento de incertidumbre y eso provoca temores. Y es un desafío de fe. O temes o crees. Entonces, la gente, obviamente, va a resistirlo porque hay una fuerza natural que le dice, quédate aquí en lo cómodo. Será por eso que muchas familias, muchas personas, muchas iglesias incluso se quedan siempre como igual. Pues claro, y están destinadas a quedarse igual a menos que no se aproximen a estos dilemas desde otro ángulo. Porque es un desafío de fe. Una iglesia llegó a lo que le dice un plateau, llegó a una planicie, llegó a un momento, se acomodó, llegó a su pico. Y eso los que han estudiado eclesiología, la sociología de la religión lo saben, todos los movimientos. La iglesia llegó a un momento, vamos a decir, en la gráfica es el pico, llegó un momento donde estás consolidada, entonces ha logrado metas, ministerios, se ha balanceado financieramente, ministerialmente, etcétera, etcétera. Y la tendencia para esa iglesia, cualquier iglesia que llegue a ese punto, es acomodarse. ¿Entiendes? Porque ya pasó una serie de cambios y logró unas cosas que las demás iglesias están todavía en ese proceso. Entonces, se acomoda. Cuando esa iglesia llega a ese nivel de comodidad, viene el Señor y le mueve las aguas. Y las desafía. Le saca la alfombrita debajo de los pies. Pero encuentra un grupo de hombres y mujeres que ahora, a diferencia de unos años atrás, están más aferrados a la bendición que antes no tenían. Entonces no la quieren soltar. ¿Entiendes? Eso es como el caso más o menos de Abraham con su Isaac. Uh-huh. Entonces Dios los reta y los quiere llevar, volvemos a lo mismo, a otro nivel, a que no se paralicen. En la Biblia hay una iglesia que le pasó eso. La iglesia de Éfeso. Dios le reconoce 8 cosas maravillosas y la iglesia llegó ministerialmente a ser una iglesia modelo. Entonces Dios se les revela y les dice, tengo contra ustedes, tienen todas estas cosas, porque son cosas tremendas, ¿no?, que tiene esa iglesia. Han dejado el primer amor, han perdido ya esa pasión, se acomodaron, se pusieron tan exigentes que son ortodoxas, examinan lo que es bueno, no le pasan ni un chavo viejo, como decía mi abuelo. Son bien celosas con la doctrina, lo correcto, eso es la ortodoxia. La sana doctrina aquí es sólida. Los que son falsos apóstoles los leen a leguas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya perdieron la pasión que tenían por mí. Y eso no hay por qué perderlo. Entonces Dios los desafía otra vez al cambio. No se sabe qué pasó, ¿verdad? Cómo esos hermanos llevaron a cabo eso. Lo que sabemos es que ese mismo desafío está en la Escritura y es un desafío que el Señor le sigue planteando a muchas iglesias porque uno se resiste al cambio porque uno se acomoda. Y yo te lo voy a decir, para el hombre, desde el punto de vista humano, es más difícil para una persona que está cómoda soltar la comodidad que para uno. Por ejemplo, ¿para quién es más fácil moverse? ¿Para que está sentado en el reclinable cogiendo masaje, echado para atrás, viendo el juego de fútbol en una pantalla de 52 pulgadas HD o una peliculita de esas de las nuevas ahora, Blu-ray, de esas que son la mejor capacidad visual, o uno que todavía no se ha sentado? ¿Para quién se le hace más fácil cuando le digan muévete, corre? Al que no se ha sentado. Exacto, porque no se ha acomodado y por lo tanto tiene menos de dónde agarrarse en términos de attachment, de apego. Entonces, eso es una de las respuestas por qué resistimos al cambio. También mentalmente hay personas que creen que en la vida, particularmente los creyentes, que hay como, depende de dónde se crió, si tú logras estas 5 cosas, ya está, ya te graduaste.
Y no es así. Wow. En la Biblia no es así. En la Biblia tú nunca dejas de crecer. Porque el criterio de Dios, que no cambia, es cambiarte a ti para que llegues hasta la estatura del varón perfecto. La pregunta es, ¿quién que me está escuchando a mí o quién en la historia llegó hasta la estatura del varón perfecto? Y es un dilema a la misma vez porque dice, yo sí... Aunque tenga las credenciales, los estudios que tenga. Exacto, por eso dice que el que esté santo, santifíquese más. pero hay algunas organizaciones, hay algunas prédicas, hay algunas enseñanzas que dan la impresión de que cuando tú logres estas cosas ya te graduaste. Por eso yo he escuchado a veces pastores mismos que dicen, ay, ya no sé ni de qué más predicar, ya yo he predicado del Génesis hasta el Apocalipsis. Y uno se queda como, wow. En términos de como si no hubiese más camino para crecer. Siempre existe la cuestión, no es un dilema, quizás es un desafío de Benecer. Hasta aquí Dios me ha ayudado, pero como le dijeron a Elías, largo camino te resta. Sí, entonces siempre hay espacio para crecer porque todavía no somos ni hemos llegado a la estatura del varón perfecto. Puede que tú hayas llegado a un nivel alto de madurez. Mira qué interesante, yo pensaba eso. ¿Quién tú consideras una persona madura? Pregúntale a la gente, ¿a quién tú consideras maduro? ¿Qué es una persona madura para ti? Entonces todos van a llegar a la conclusión que es una persona que ha pasado por diferentes cambios y ha llegado a un nivel. Por lo menos yo considero personas maduras, personas que han llegado a un nivel. Pablo le decía a Timoteo, no pongas un neófito, una persona que aunque sea sincera, honesta, íntegro, todavía es neófito en la fe. O sea, todavía no ha pasado por una serie de cambios que le capacita para ser una persona por lo menos que podamos considerar madura. Pero entonces tú coges una persona madura y todavía esa persona puede madurar más. Sí. Entonces, tú coges una persona santa, pero puede santificarse más. Y yo me preguntaba, sin santidad nadie verá al Señor, dice la Biblia, ¿verdad? Pero, ¿qué nivel de santidad? Y ahí yo creo que muchos hemos metido la mano donde no debemos y cogemos un cuadrito y decimos, este nivel, pero sin santidad nadie verá al Señor, y cogemos 5 o 6 cosas. ¿Entiendes? Entonces, y eso es santidad. Entonces, eso para algunas personas, ¿sabes qué? Eso es establecer para algunas personas el momento donde decidieron que no van a cambiar más. Porque si ya tienen eso. Y ahí es que tú ves también la resistencia al cambio. Muchos dicen, pero yo no tengo que cambiar. Yo no bebo, yo no fumo, yo no bailo, yo no hago esto, exactamente. Entonces hay que se paraliza el crecimiento y también eso es una de las razones por la cual la gente en el pueblo de Dios se resiste al cambio. Si ya yo logré esto, y la pregunta es, ¿quién te dijo a ti que esto? ¿Dónde está el termómetro de la santidad? Dios no establece eso. Él sencillamente lo que dice es que en esa dirección tenemos que meternos, una dirección de cambios en el Señor, de crecimiento, de madurez continua, que hace y demuestra que eres un hijo de Dios. Y por eso es que vas a ver al Padre, porque eres un hijo de Dios. Cuando la iglesia dice santidad, no está hablando de unos niveles, porque entonces la pregunta es quién establece el criterio de qué niveles. Primero, ¿qué nivel? ¿Cuáles son las cosas? ¿Y quién tiene la última palabra para decir, mira, este está santo completo, este no? Tú no. Ahí metemos la mano. Entonces, la madurez, la santidad, es un proceso de cambios graduales que la Biblia establece para nosotros. Entonces, cuando nos dicen, ¿verdad? Como te estoy diciendo, que nos establecen esos criterios escogidos por los hombres, pues la gente dice, pues, ¿para qué voy a seguir creciendo? Eso es una motivación para resistirse. ¿Entiendes? Si ya yo estoy bien, ya yo estoy graduado. 10:45 de la mañana y qué buena está esta conversación, ¿verdad? Que todos estamos aprendiendo y siendo edificados, pero no solo eso, usted también está invitado a ser parte de esta conversación llamándonos al 203-777-7690. Él es el pastor William González y de hecho el pastor William estará con nosotros en la Iglesia Bautista Emanuel Misión Waterbury, sí, estará en Waterbury el domingo 22 de enero a partir de las 2 de la tarde en el 65 de la Kingsbury Street, la iglesia que por la gracia de Dios mi esposo Rafi Díaz y mi persona estamos pastoreando, así que esa gente que nos están sintonizando ahora mismo a través del internet y están reportando su sintonía desde Waterbury, le invitamos a que nos acompañe este 22 de enero a partir de las 2 de la tarde en el 65 de Kingsbury Street. Ahí estará Pastor William González del programa Conversemos compartiendo una poderosa palabra del Señor, así que toda esa gente están invitados completamente gratis. Pastor,
siguiendo con este tema tan interesante de los cambios, de verdad que es un dilema porque a veces escuchamos, por ejemplo, cuando hay una iglesia que está en una transición, todo lo que acontece dentro de esa iglesia, porque hay un grupo de gente que se resiste a los cambios. Por otro lado, puede ser que sea quien se resista a ser el pastor con los líderes o viceversa, o sean los hermanos, pero la cuestión es que surgen muchas situaciones, surgen muchos problemas e incluso gente se van, iglesias se dividen precisamente porque hay una resistencia a los cambios y a las transiciones del Señor. Entonces yo creo que tenemos que buscar maneras de cómo identificar y de cómo manejar los cambios, identificar si vienen de parte del Señor y cómo nosotros podemos manejarlo. Lo que sí es que nos afecta. A raíz Definitivo. de esto podemos ver que nos afecta. Yo quiero que nos hable un poquitito en el tiempo que nos queda, ¿verdad? De cómo afectan y en qué manera afectan los cambios, no solamente, en las iglesias, sino en las relaciones también. Es que mira, permea todo, porque imagínate tú que estamos en un grupo o estamos en una relación y Dios quiere empujar un cambio. Dios, primero, el reto está en discernir si es Dios o no. Y muchas veces la razón por la cual yo no quiero que una cosa se cambie, el criterio que yo uso es una tradición. Uh-huh. Y la tradición es otra expresión de apegos que yo tengo, de sentimientos, de emociones, de gratos recuerdos, de algo que fue bueno y yo no lo quiero soltar. Se convierte en un Isaac. Entonces primero tenemos que validar la calidad de tradición que podamos tener. O sea, hay razones por las cuales una persona no quiere soltar una tradición. Uh-huh. Hay hábitos que yo no quiero soltar porque me han sido buenos. Entonces, yo estoy hablando de la cuestión esta de no cambiar porque el vecino está cambiando. No cambiar porque es lo que está de moda, porque eso es otra cosa. Ese a veces es el criterio. Hay que establecer el criterio, la razón, el propósito detrás del deseo del cambio. Y eso a los que están planteando, a los que estamos planteando el cambio, ¿verdad? Porque yo estoy aquí planteando un cambio como esposo, como esposa, como líder, como padre o como pastor. Y entonces allá está el otro lado de los que están diciendo no. ¿Cuál es la razón por la cual yo quiero cambiar y cuál es la razón por la cual tú no quieres cambiar? Entonces tenemos que llegar ahí y evaluar entonces la calidad de razones. Porque no todos los cambios vienen de Dios, no todos los cambios son buenos. ¿Entiendes? De hecho, Dios tronó en la Biblia muchas veces cuando su pueblo cambió. Uh-huh. Una de las cosas que hizo Israel fue que cambió a Jehová por Baal y otras cosas. Entonces, no todos los cambios son buenos. Entonces, ¿cómo yo determino que un cambio es bueno? Asumiendo que un cambio puede ser, está introducido por el mover del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué tú no quieres cambiar? ¿Cuál es la razón? Entonces muchas veces eso es lo que tenemos que hacer, porque si no lo hacemos, mira, si lo hacemos nos va a afectar positivamente si es de Dios, y si no lo hacemos y si es de Dios nos va a afectar negativamente porque desobedecimos lo que Dios quería que se hiciera. O sea que en medio del cambio, la transición que estemos experimentando, lo primero que tenemos que identificar si este cambio proviene de Dios, porque pastor, claro. Puedo compartirle que todo cambia cuando tú confirmas que es Dios el que está en el asunto. La perspectiva de lo que estás viviendo, de lo que estás experimentando, cambia por completo. Por completo. Recuerdo de una persona que estaba experimentando una, por decir así, de las mayores transiciones en su vida espiritual, uh-huh. de iglesia, de familia y demás. Y esa persona estaba en medio de todo como muy turbada. Porque decía, y todos estos problemas y todas estas situaciones, y se levantan enemigos y se levantan acusaciones, ¿por qué sucede todo eso? Era como algo que rodeaba. Pero en el momento en que pudo discernir e identificar que era Dios mismo el que estaba en el asunto, pastor, todo cambió. La intensidad de la situación, la manera en que se iba a dirigir y a manejar de ahora en adelante, todo cambió. Todo cogió otro color, todo uh-huh. cogió otro giro. Al contrario, en ese momento que se identifica y se confirma que es Dios en el asunto, lo único que esa persona podía hacer era darle gracias a Dios porque sabía que estaba en las manos del Señor. Eso cambió todo. Todo. Y de ahí ya, de ese momento hasta acá, todo ha sido diferente. En ese manejo de ese caso que tú presentas, pues resultó que esa persona empezó a recibir los resultados positivos que Dios intentó con ese cambio. Uh-huh. Entonces, en ese sentido le afectó. Si esa persona se hubiese resistido por la razón que fuese, aunque lo hubiese justificado con
con las razones que fuesen, esa persona como quiera se hubiese afectado porque no iba a lograr en su temporada lo que Dios quería. Entonces ese es el problema que tenemos con el cambio, que si respondemos a él o no respondemos como quiera, nos va a afectar. Por eso es que es tan importante esto de detenerse y de aceptar y entender la realidad del cambio. Lo otro que te quería decir es, cuando una persona, los cambios a veces vienen porque Dios empieza a dejar sentir su voz, a dejar sentir su deseo, a hacernos como a ponernos las manos en el hombro, a silbarnos suave, pero muchas veces yo he notado que el patrón de Dios, cuando su pueblo no responde a la primera iniciativa de Dios, Dios impone el cambio como una fuerza externa. Por ejemplo, la iglesia se convierte, el Señor le dice, empieza la iglesia en hechos, ¿verdad? A crecer, con una misión de ir y cumplir esa misión, porque a través de esa misión Dios iba a cambiar el mundo. Pero ellos tienen que cambiar. Y van cambiando poco a poco. ¿Y cómo empezó el cambio? Cuando llega el Espíritu Santo en Pentecostés, es una transformación tremenda. Hay gente que hace este cambio, otros que no, que eso es otra realidad. Siempre vamos viviendo con un grupo que acepta los cambios de Dios y otros que no. Y tenemos que aprender a vivir con eso. Y dejar a los que no quieren cambio a un lado y nosotros seguir con Dios. Entonces, sigue y se acomoda, la iglesia se pone fuerte, Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta Hechos 7. Pero entonces no están haciendo lo que Dios quiere. Pero están disfrutando un montón de bendiciones, pero no es lo que Dios exactamente quiere. ¿Y qué hizo Dios? Le permite una persecución. Entonces, lo que no querían hacer, porque era un cambio que ese no lo querían abrazar, lo tuvieron que hacer, como quien dice, obligado. Yo creo que hay algo aquí muy importante. Lo que sucede, pastor, creo yo, que muchas veces, como usted está compartiendo, el Señor como que le da unos toquecitos a la persona. Esa es la tendencia tan sutiles, de Dios. pero como siempre esperamos unos métodos o que Dios actúe de una manera en específica, uno no se imagina que el Señor te está tocando como por ejemplo, suavemente cuando tú te sientes tan bien y tan cómodo en un lugar, activado, compartiendo, participando en un lugar, amas a esas personas, jamás tú te imaginas que ese toque, ¿verdad?, proviene de Dios, porque ¿por qué razón? Si ahora es que es, si me siento cómoda, me siento bien, estamos trabajando, y entonces uno no puede sentir que ese toque, entonces te tiene que tocar más fuertecito. Exacto, porque es que está claro en la Biblia que Dios como que no nos llama a nosotros a acomodarnos. Y Dios lo sabe. Dios sabe que acomodarse en una bendición es dejar de crecer. Dios lo sabe. Y entonces la voluntad de Dios es crecimiento continuo. Aunque nuestro exterior en su etapa de cambio se desvanece, nuestro interior se renueva de día en día. Y Él sabe que el acomodarse en las famosas bendiciones que queremos o que anhelamos, que son de Él mismo, buenísimas en sí mismo, Él sabe que acomodarnos en eso es decidir no crecer más. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos sacude el nido como el águila. Y al sacudirnos las mismas agujas, espinas del nido, hincan al aguilucho y se tiene que tirar a volar para que conquiste las alturas que en el nido nunca va a conquistar. Entonces, eso es como un proceso y un patrón que se repite en todo, usted lo ve en toda la Biblia, en el quehacer de Dios con su pueblo, y lo estoy viendo en la iglesia históricamente, y lo estoy viendo en las iglesias locales. La tendencia marcada en nuestra carne, en nuestra naturaleza caída humana, es esa, y Dios lo sabe. Por eso es que Dios siempre te llama con cuerdas de amor, con un silbito apacible, te toca el hombro, te hace pss, pss. Entonces, como tú no tenemos esa sintonía de amigos, y si la tenemos, nos está tocando un Isaac que no queremos sacrificar para nada, que Dios nos los dio y creemos que ahora es nuestro y no de Dios, que Dios perdió el derecho de autor y no tiene nada que decir en eso, pues entonces creemos que esto es mío, ¿verdad? Y se nos olvida que somos mayordomos y Él sigue siendo el dueño de nuestra vida y de todo nuestro mover aquí. Porque si no es así, Él no es nuestro Señor. Pero nosotros decimos Señor, pero yo soy el Señor. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué le está haciendo Dios a mucha gente que nos está escuchando ahora? Le está moviendo las aguas, le está revolcando las cosas para producir, ayudarlos a que enfrenten el cambio y el nuevo nivel hacia el cual Dios lo está llamando. Entonces tú estás confundido, me están yendo problemas, se me están cerrando la puerta y dices, no es el diablo, es Dios. Muchas veces es Dios el que te está sacudiendo todo, el que te está revolcando todo para que tú entonces puedas abrirte a la posibilidad
de moverte a un nuevo nivel, que es un nuevo cambio de crecimiento. Y conversando ahora mismo con usted, puedo como llegar a la conclusión de que cuánto Dios nos ama, ¿verdad? Porque Él cuando nos da esos toques, nosotros, como no es en el momento que uno espera, y uno se siente bien, uno se siente cómodo, pero es como el Señor diciendo, yo sé que estás contento, yo sé que estás cómodo, yo sé que estás activo y estás participando, pero no estás creciendo. No estás creciendo. Y como no estás creciendo, pues entonces hay que darte más duro, hay que tocarte más duro para que captes que estoy entrando en una transición de cambios con un propósito. Exacto, en tu vida. son cambios con propósito. No, Dios no está en el negocio de engordar hijos, sino de crecerlos, de desarrollarlos, de madurarlos. En la Biblia eso tiene diferentes términos: discipulado, santidad, madurez. Todo Que eso, nos asemejemos más al carácter de su hijo, ese es el plan. Ese es el plan último de Dios, es que Exacto. crezcamos hasta la estatura del varón perfecto. Dice que para eso nos predestinó, nos llamó, nos escogió, nos llamó, ha hecho efectivo ese llamado en nosotros para que crezcamos y nos asemejemos a su Hijo, que es Jesucristo. Eso nos coge toda la vida, ¿ok? Hasta que se nos vaya el último hálito. Así que por eso es que el Señor está haciendo muchas cosas en nuestras vidas para no dejarnos acomodar mucho, porque Él conoce su clientela, Él conoce de qué estamos hechos y cuáles son nuestras tendencias, y nos ayuda en ese sentido, porque después nos quejamos y pataleamos, pero después le damos gracias al Señor. Pero sabemos que si Él no hubiera intervenido por su misericordia, hubiese sacudido, jamás nos hubiésemos movido del lugar donde estábamos. Definitivamente que el dilema de los cambios tiene una segunda parte y será la próxima semana, que usted no se la puede perder, donde vamos a estar continuando conversando con el pastor William González sobre cómo nos afectan estos cambios, de qué manera, por qué hay personas que ya no quieren cambiar, ¿sí? Porque hay personas que se aferran y decidieron ya no cambiar. Señores, vamos a estar compartiendo de esto y mucho más, pero preste atención, usted puede continuar su conversación a través del correo electrónico pastorwgonzalez@aol.com. Usted puede comunicarse a través del email del pastor William González y ahí compartir sus opiniones, sus preguntas. pastorwgonzalez@aol.com. También puede visitar nuestro sitio de internet. Sí, puedes visitar nuestra página de internet si accesas a www.iglesiabautistaemanuel.org. Ahí también puedes continuar esta conversación con el dilema de los cambios con el pastor William González. Así que no tenemos tiempo para más, sino para agradecerle el que usted nos haya permitido bendecir su vida y edificarle, y sobre todo pasar la mañana con usted ahí donde quiera que usted se encuentre. Le damos las gracias por hacer de Conversemos su programa favorito todos los martes. Seguimos con el dilema de los cambios y prepárese porque nos estamos trabajando en un tema que viene por ahí pero candente. ¿Tú sabes esto de padre espiritual y paternidad espiritual? ¿Sí? ¿Usted lo ha escuchado? Si no lo ha escuchado, no se pierde ese Conversemos, que ya estamos trabajando, haciendo nuestros trabajitos para traerle a usted, como siempre, lo mejor. Como que Conversemos con el pastor William González. Por ahí venimos después con paternidad espiritual. Sí, estamos bregando. Mientras tanto no cambie. No, mientras tanto seguimos con este dilema de los cambios. Sí, señor. Pastor Eso, William. El próximo martes aquí en Conversemos a partir de las 10 de la mañana, como de costumbre, y vamos a estar hablando de cambios en la iglesia, cambios en las parejas y cambios en nuestras relaciones. Importantísimo. Así que no se lo pierde para que sigamos conversando saludablemente para edificar.